Bien, entonces, como les decía, eh, una de las configuraciones alternativas para el Buck Boost y tratar de resolver justamente esa gran cantidad de rizo de corriente que presentan los Buck Boost en la entrada, en la fuente de alimentación, pues fue la configuración tipo Cook o Chook. Esta configuración la tenemos aquí representada en el circuito que están observando ustedes en esta parte y tiene ya una topología diferente, un arreglo diferente de componentes. Si ustedes se fijan, principalmente, o una de las características es que tengo un inductor a la entrada y un inductor a la salida, denominado L1 y L2. El inductor de entrada me va a permitir a mí filtrar el rizo de corriente que le va a generar la conmutación del transistor a mi circuito. Entonces, bueno, aquí tengo el switch, que es el transistor, está conmutando y cuando está conmutando, el inductor L1 va a estar filtrando el rizo de corriente que yo le demando a la fuente V1 y en esas conmutaciones lo que voy a observar es que el capacitor C1 que ustedes observan aquí entre los dos inductores me va a permitir a mí almacenar temporalmente la energía para posteriormente transferirla hacia el capacitor de salida C2. Entonces el capacitor C1 no se utiliza tanto como filtro de rizo de voltaje, no está haciendo la función de filtro, sino que está almacenando temporalmente la energía que yo quiero transferir hacia la salida durante las conmutaciones. Y el diodo que yo tengo aquí, pues me permite justamente evitar que el flujo de potencia eléctrica se regrese hacia la entrada del circuito. Entonces, ese diodo permite que el flujo de potencia sea en un solo sentido, es decir, de la entrada hacia la salida. Y como ustedes observan, al igual que el Buck Boost, yo voy a tener una polaridad en el voltaje de salida invertida con respecto al voltaje de entrada, la polaridad del voltaje de entrada. Es parte de la configuración o el arreglo que tengo para mi convertidor tipo Chook o Cook. Y este tipo de convertidores sí son bastante utilizados justamente por esa ventaja que me permite filtrar voltajes y corrientes a la entrada y a la salida. Y entonces, la ecuación principal que me describe el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada en función del ciclo de trabajo es exactamente la misma que habíamos visto en la clase anterior para el convertidor tipo Buck Boost. Es decir, nos dice que el voltaje de salida es igual a D sobre 1 menos D por el voltaje de entrada. Y obviamente con el signo negativo que me indica la inversión de polaridad a la salida. Entonces, este tipo de convertidores siempre me va a invertir el voltaje, la polaridad del voltaje, y voy a poder reducir o aumentar el voltaje a la salida con respecto al voltaje de entrada, simplemente cambiando o variando mi ciclo de trabajo. Perdón. Y adicionalmente se establecen las ecuaciones que ustedes observan aquí, la 418 y la 419, para poder calcular, diseñar los inductores L1 y L2 para el filtrado del rizo de corriente tanto en la entrada como en la salida. Y ustedes observan que las ecuaciones son muy parecidas, aunque hay una diferencia importante. En el caso del inductor L1, la ecuación depende como el cuadrado de 1 menos D, mientras que para el inductor L2 es simplemente 1 menos D. Y las dos
tienen como variables dependientes el voltaje y la corriente de salida. Entonces aquí una pregunta que normalmente uno se hace es, a ver, si L1 me están diciendo que es el filtro para la entrada, ¿por qué no depende de la corriente de entrada y del voltaje de entrada? Siendo que L2 es el de la salida, pues aquí sí se entiende por qué depende de el voltaje y la corriente de salida. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual el inductor L1 también lo ponemos en términos del voltaje y la corriente de salida y no de las de entrada? ¿Alguna idea del por qué es así? ¿No? ¿No es por la polaridad, profe? Por la polaridad. ¿Cómo te influiría la polaridad para dejarlo en términos del voltaje de salida y no del de entrada? Pues es que ahorita dijo que en la salida era inverso, ¿no? Al Ajá, de la entrada. sí. ¿No, no es por algo de eso? No, no realmente. La polaridad no te afecta en base a qué variables tú vas a definir las ecuaciones para L1 y L2. Lo único que estamos haciendo, si ustedes observan, es usar la ecuación 417 para dejar en términos del voltaje de salida y obviamente de la corriente de salida L1 y usar un mismo parámetro de diseño, en este caso voltaje y corriente de salida, para los dos inductores. Esa es la única diferencia, pues, o la única conveniencia que nos va a permitir a nosotros tener una ecuación para L1, para el diseño de L1, en base a variables que ya utilizamos o que vamos a utilizar para L2. No hay una diferencia si yo utilizo voltaje de entrada y corriente de entrada. Obviamente la ecuación tendría que modificarse, la 418, si utilice voltaje y corriente de entrada. Pero como todos mis parámetros se van a definir en términos del voltaje y la corriente de salida o la potencia de salida, entonces me conviene manejar todas mis ecuaciones en base a esos dos parámetros. Y ustedes observan, por ejemplo, la ecuación 420 para el capacitor de salida, que también está en términos del voltaje de salida. Y en el caso del capacitor de almacenamiento, que le vamos a llamar CS, es este de aquí, déjenme borro esto acá, es esta ecuación que tenemos aquí. Este es CS y también depende, observen, del voltaje de salida. Y obviamente de las variaciones que va a tener que soportar ese capacitor del voltaje. Repito, no se está utilizando principalmente como filtro de voltaje, como filtro de rizo de voltaje. Lo estamos utilizando para almacenar temporalmente la carga, la energía, y transferirlo a la salida. ¿Okay? Y ustedes observan pues que ese capacitor CS tiene dependencia del ciclo de trabajo, del voltaje de salida, obviamente de la resistencia de carga a la salida, que es esta, RL, de la variación de voltaje y de la frecuencia. Y en el caso del capacitor de salida, es prácticamente la misma ecuación que hemos estado utilizando para el buck boost y para el buck, es decir, cómo diseño yo un capacitor para el filtrado del factor de rizo de voltaje, que está representado por delta V0 sobre V0, pues es con esta ecuación. 1 menos D entre 8F cuadrada, donde F es la frecuencia, por el inductor L2. ¿Ok?
Entonces, de esa manera, nosotros tenemos las ecuaciones necesarias para calcular todos los componentes de nuestro circuito. Las inductancias L1 y L2, los capacitores CS y CO, y obviamente, bueno, ya el transistor y el diodo son las configuraciones necesarias que permitan soportar el voltaje máximo de bloqueo, la corriente máxima de conducción y el tiempo de conmutación para el caso del transistor, del diodo, perdón. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Ahí en la ecuación para el capacitor de salida, el Ajá. CO, ¿Sí? ese delta VO, ¿qué es lo que sería? Delta VO sobre VO. Sí, Bien, cuando tú tienes una salida de voltaje, y déjame regreso un poco aquí donde tengo, por ejemplo, esto. Tú te fijas aquí en el caso del buck boost, yo digo, ok, quiero un voltaje de salida de, no sé, menos 10 volts. Entonces, estoy reduciendo el voltaje porque le estoy metiendo 50 en la entrada y yo esperaría que este voltaje fuera de corriente directa, es decir, que fuera una línea completamente. Ese es en el mejor de mis casos, pero no. Lo que estoy observando, y voy a amplificar así el efecto, sería algo así. Entonces estoy teniendo un rizo de voltaje bastante grande. Entonces, ¿cómo mido ese rizo? Bueno, tú vas a medir de dónde a dónde está variando y a ese le vas a llamar delta VO. Y luego vas a calcular el voltaje promedio que iría más o menos aquí en medio de las variaciones y ese va a ser tu VO. Y entonces estableces una relación delta VO sobre VO, pues tú estableces que ese es KR, es decir, el rizo de voltaje. Y entonces muchas veces o te lo establecen, el usuario te dice, mira, yo no quiero un rizo mayor al 5%. Ah, pues está bien, tú diseñas en base a ese KR. Ya te están diciendo, ok, si tú quieres un rizo del 5%, entonces esto es igual a 0.05. Pero habrá otras veces que no te lo establecen y tú lo tengas que proponer para poder diseñar tu circuito. Entonces tú estableces ese valor también. 3%, 2%, 10%, dependiendo de la aplicación a la que vas a enfocar tu circuito. No todas las aplicaciones tienen los mismos requerimientos. Y entonces, al tener tú ya establecido tu rizo de voltaje, por ejemplo, 5%, y conocer el voltaje de salida promedio, pues puedes conocer tu delta VO. Eso es lo que me representa el delta VO. Es decir, de dónde a dónde está variando mi voltaje promedio, porque no es una forma de onda de la corriente directa perfecta como yo lo esperaría. La filtro sí, pero no alcanza a tener el valor cero de delta VO, que sería lo ideal. Que si lo puedo llegar a tener, claro que sí, pero necesitas meter un capacitor a lo mejor de un valor bastante grande. Entonces, ¿cuánto valdría ese capacitor? Ah, bueno, pues es que esto es lo que tú vas a calcular. Si tú te fijas, aquí tú dices, ok, voy a calcular el capacitor estableciendo yo mi KR. ¿Cuánto rizo vas a permitir tú a la salida? No, pues que 3%. Perfecto, entonces con ese valor de rizo vas a calcular tu capacitor. Oye, ¿sabes qué? No, 3% es demasiado chico, me sale un capacitor muy grande, me sale muy caro mi circuito y realmente mi aplicación no requiere tanta precisión.
voy a aumentar la tolerancia y voy a dejarlo en 10%. Ah, pues perfecto. Entonces, cuando tú aumentas tu tolerancia al rizo, el valor de tu capacitor disminuye, si tú te fijas. En esta ecuación me lo dice claramente. Y entonces, al disminuir el valor de capacitancia, disminuye el tamaño del capacitor y por lo tanto puedes hacer tu circuito más compacto. Entonces, es un compromiso entre calidad de señal a la salida y volumen de tu circuito. Qué tan grande es tu circuito a la hora que lo armas ya físicamente. ¿Sí está claro? Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. Muy Gracias. bien. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta sobre el principio de operación del Cook? Bien. Entonces, comparativamente, si hacemos un análisis de cómo me entrega voltaje y corriente a la salida, pues es prácticamente equivalente, pero donde se ve claramente la diferencia de un Cook con un Buck Boost es en el rizo de la corriente de entrada. Ustedes observan aquí que las variaciones de la corriente a la entrada para el Cook no son tan grandes como para el Buck Boost. Entonces, esa es la principal diferencia y la principal ventaja de este tipo de convertidores. ¿Ok? Y lo que van a hacer es van a diseñar un convertidor tipo Cook con los siguientes parámetros. Voltaje de entrada va a ser 12 volts. Voltaje de salida menos 18 volts. Un KR, es decir, un factor de rizo de 1%. Estamos siendo bastante exigentes en cuanto a la calidad de la señal a la salida. Una frecuencia de switcheo de 10 kHz. Y quiero una potencia de salida de 40 watts. Entonces, con esos parámetros, ustedes van a diseñar el primer tipo de convertidor, que es el Cook. ¿Ok? Otro tipo de convertidores de directa a directa es el CEPIC. El CEPIC tiene su origen en un nombre, de su nombre en inglés, que es Single-Ended Primary Inductance Converter. Quiere decir que es un inductor que va a tener también, perdón, un convertidor que va a tener también un inductor a la entrada y que también me va a filtrar el rizo de corriente en esa etapa y va a tener un inductor a la salida también para filtrar el rizo de corriente a la salida. Entonces, si se fijan, es muy parecido al Cook. Tengo dos inductores, tengo el capacitor de almacenamiento temporal, tengo el capacitor de salida y tengo mi transistor. Entonces, la configuración es básicamente la misma, pero la diferencia es que este tipo de convertidor, por su arreglo, por su configuración de componentes, no me va a invertir el voltaje a la salida. Me lo va a dejar con la misma polaridad que el de la entrada. Y entonces eso me permite a mí no tener que modificar los requerimientos de mi carga a la hora que yo utilice la salida de voltaje del convertidor. Entonces, el principio de operación es básicamente igual al Cook. En el CEPIC, primero cargas el inductor, luego lo transfieres al capacitor CS, este capacitor se carga y luego, posteriormente, a través de este inductor, filtras y cargas aquí a la salida. Bueno, de hecho, la carga es por acá. Me quedé con el Cook. Lo transfieres para acá y te entrega tu voltaje de salida
en este capacitor. Y el diodo de 1, pues también tendrá que ser un diodo de conmutación rápida o ultra rápida. Normalmente es un diodo Schottky, como el que ustedes observan aquí, de alta velocidad, alta conmutación. Y entonces aquí en los apuntes ustedes ven cómo va operando cada vez que yo abro y cierro mi transistor. Cuando se cierra el transistor, se empieza a cargar el inductor porque queda en paralelo con el voltaje de entrada, y el capacitor queda en paralelo, CS, queda en paralelo con L2. Entonces, la salida queda temporalmente aislada de toda mi etapa del circuito de entrada. Luego, cuando yo abro mi transistor, la carga que almacenó el inductor L1 se transfiere al capacitor CS a través de esta malla de acá. ¿Sí? Y en esta etapa también ya queda conectado a través del diodo por la corriente del inductor L2 la transferencia hacia el capacitor de salida y que me puede entregar VO, mi voltaje de salida. Y entonces estoy conmutando continuamente entre esos dos estados, encendido y apagado, a la frecuencia que yo crea conveniente o que yo haya diseñado y con el ciclo de trabajo que yo haya establecido. Y entonces, a partir de ese principio de operación, se establecen las ecuaciones para el diseño de un CEPIC. Entonces observan aquí que ya son un poquito más elaboradas las ecuaciones, aunque no son muy diferentes a las del Cook y a las del Buck Boost. Por ejemplo, me dicen que un ciclo de trabajo máximo va a depender de qué voltaje de salida estés tú diseñando para tu circuito, un voltaje de entrada mínimo y la caída de voltaje en el diodo de conmutación rápida, si la quieres tomar en cuenta. Si no, pues entonces esto se elimina y lo que vas a tener es la misma ecuación que teníamos del voltaje de salida en función del voltaje de entrada por D sobre 1 menos D, que usábamos tanto para el Buck Boost como para el Cook. En el caso de los inductores, pues lo que tenemos es que la ecuación de diseño te dice que lo que más te conviene es dejar igual de valor a los dos inductores L1 y L2. Y eso sí lo puedes hacer. Y entonces te dice que va a depender del ciclo de trabajo que ya calculaste en la ecuación 420, multiplicado por el voltaje de entrada mínimo, en caso de que tengas voltaje variable, el rizo de corriente que vas a permitir, multiplicado por la frecuencia de switcheo. Porque recordemos que L1 y L2 me están filtrando el rizo de corriente. Y el rizo de corriente, pues tú puedes usar el criterio de diseño que tú prefieras. Por ejemplo, aquí, en esta ecuación, me dicen que el máximo rizo de corriente que tú te conviene aceptar para un CEPIC es 40%, pero tú puedes bajar ese porcentaje. Tú puedes decir, no, yo nada más acepto el 10%, el 3%, el 5%. Bueno, ya lo único que haces es cambiar este valor. Y calculas tu delta IL en base a la corriente de entrada y al factor de rizo de corriente que estás permitiendo. ¿Ok? O si lo quieres dejar como lo habíamos visto en términos de corriente y voltaje de salida, pues es esta ecuación. Y luego para el capacitor de entrada, es decir, este que tengo por acá, Sein, hay una ecuación que es muy simple. Dice, ese capacitor debe de soportar una corriente promedio, perdón, una corriente RMS que sea igual a delta IL, el rizo de corriente que ya calculaste, sobre raíz de 12. Ok, ¿para qué me sirve eso? Bueno, normalmente nosotros tratamos de estabilizar los voltajes a la entrada de los convertidores. Y para estabilizarlos o regularlos, utilizamos capacitores en la entrada.
Si tú no quieres utilizar este capacitor, porque dices, tengo un voltaje estable, es una fuente de voltaje regulada, filtrada, pues entonces no tiene caso que calcules un capacitor de entrada. Pero si tu entrada es una fuente rectificada, pues sí necesitas un capacitor de filtrado y que por lo regular te estabilice el voltaje a la entrada de tu CEPIC. Es cuando entonces vas a tener que utilizar este criterio para el capacitor. Entonces, por eso no es muy frecuente decir, ok, voy a diseñar mi capacitor de entrada en base a la frecuencia y al rizo, porque eso normalmente tú lo haces cuando tu salida es de un rectificador. Y no se necesita cuando tu entrada de voltaje es una fuente regulada y ya filtrada. En el caso del capacitor CS, el de almacenamiento temporal, pues la ecuación es muy simple, te dice que es la corriente de salida por el ciclo de trabajo entre el voltaje de rizo que tú vas a establecer por la frecuencia de switcheo. Y el capacitor de salida, pues también es corriente de salida por ciclo de trabajo entre voltaje de rizo por 0.5 por la frecuencia de switcheo. Entonces, esas ecuaciones se establecen para el diseño de un CEPIC y que pueda operar de manera adecuada en base a los requerimientos que tú establezcas de potencia, de corrientes, de voltajes y de frecuencia de switcheo. Para el caso del ejercicio que se les va a encargar, ustedes van a tener un voltaje de entrada variable, que esto ya nos cambia un poco el ejercicio de diseño, porque en el anterior, en el Cook, ustedes se fijaban que el voltaje de entrada y el voltaje de salida eran constantes, pues casi nunca tenemos esa condición. Casi siempre tenemos este comportamiento. Tenemos un voltaje de entrada que está variando entre 3 y 5.7 volts y nos va a entregar un voltaje a la salida constante de 3.3 volts. Entonces, ustedes se fijan, el CEPIC, cuando tenga un voltaje de entrada de 3 volts, va a tener que elevar el voltaje a la salida para dejarlo en 3.3. Si el voltaje sube abruptamente a 5.7 volts, el CEPIC cambia su ciclo de trabajo para reducir de 5.7 a 3.3 volts. Entonces, siempre voy a querer dejar estable mi voltaje a 3.3 volts. Es decir, me va a regular el voltaje a la salida, que es lo que normalmente hacen los choppers. Casi nunca aplicamos el criterio al revés. Voltaje de salida variable con un voltaje de entrada constante. Que sí se puede hacer, pero no se hace normalmente. Nos piden que la corriente de salida sea 2.5 amperes, es decir, que mi chopper sea capaz de entregar 2.5 amperes a la salida. Y va a estar trabajando a una frecuencia de conmutación de 330 kilohertz. ¿Ok? Entonces, esos son los datos para el diseño de el convertidor tipo CEPIC que ustedes van a tener que entregar junto con el Cook. ¿Alguna duda sobre el principio de operación y el modo de las ecuaciones de diseño del CEPIC? ¿No hay dudas? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Entonces, en ese caso, como tenemos la fuente de voltaje variable, entonces Ajá. podría ponerla a las ecuaciones. Sí. Ahí, por ejemplo, en las primeras tres ecuaciones, el dato que están usando es el voltaje de entrada mínimo, ¿verdad? Sí. Vas a tener también que usar el máximo.
y te va a dar dos valores de ciclo de trabajo. Un de mínimo y un de máximo. Es parecido al ejercicio que hicimos con el Book Boost, ¿te acuerdas? Y entonces sería como en ese caso hacer dos circuitos, uno con el mínimo y uno con el máximo, o sería como tomar un valor intermedio. No. Acuérdate que cuando hicimos el ejercicio del Book Boost, nosotros teníamos algo parecido, excepto que era voltaje de salida mínimo y voltaje de salida máximo. Mira, déjame regreso a los datos del Book Boost. Aquí era al revés. Tenía un voltaje de salida mínimo y uno máximo, mientras que el de entrada era constante. Y entonces aquí lo que teníamos que hacer era calcular un ciclo de trabajo mínimo y un ciclo de trabajo máximo. ¿Ok? Entonces tu ciclo de trabajo se dividía en dos posibles valores. Uno que te daba la reducción a 10 y otro que te daba la elevación a 100 volts. Pero para el diseño del Buck Boost, tú tenías, por ejemplo, una ecuación del inductor que también iba a tener dos posibles valores, L mínimo y L máximo. Entonces tú dices, ¿cuál tomo? Bueno, el que cumpla con los requerimientos que te están pidiendo de rizo de voltaje de salida. Entonces, por ejemplo, nos daba, vamos a suponer que con L1 mínima o L1 simplemente, con el ciclo de trabajo mínimo, para no hablar de L1 mínima y máxima. L1 y L2. Entonces, con L1, utilizando el ciclo de trabajo mínimo, te decía que L1 tiene que ser mayor a 1 milihenry, por ejemplo. Y L2, con ciclo de trabajo máximo, te decía que era L2 tenía que ser mayor a 10 milihenries. Entonces, si te acuerdas, a la hora que hicimos ese ejercicio, dijimos, ¿cuál uso? Pues si tú propones para tu diseño un inductor de 5 milihenries, ¿qué va a pasar? Que estás cumpliendo con este criterio. 5 milihenries es mayor a 1 milihenry, sí, pero no es mayor a 10 milis. Entonces, cuando te lleves a trabajar a tu circuito al máximo del ciclo de trabajo, no va a funcionar. Entonces, lo que tienes que hacer, en todo caso, es cambiar este criterio y agarrar tu máximo. 10 milis, ok, pues entonces le pongo 20 milis. Entonces, con 20 milis, tú ya cumples con cualquiera de los dos requisitos de tus ecuaciones. El de 1 milihenry y el de 10 milihenries. Porque obviamente 20 milis es mayor a 1 mili y es mayor a 10 milis. Entonces, algo parecido vas a tener que hacer acá. En el CEPIC. Vas a tener un voltaje de entrada mínimo y un voltaje de entrada máximo. Y entonces esos dos te van a provocar un de mínimo y un de máximo. Y estamos entonces en la misma condición que teníamos el ejemplo de el Buck Boost. Pero a la hora que te vas a las ecuaciones con ese de mínimo y de máximo, tú puedes calcular valores para L1 y L2
Van a ser dos valores, uno con D mínimo y otro con D máximo. Y alguno de esos valores, L1 y L2, va a cumplir con cualquiera de las dos condiciones. Ese es el que agarras. No sé si me expliqué. ¿Sí quedó claro? Ahí dijo que entonces íbamos a ver cuál de ellos cumplía con las condiciones. ¿Eso sería viéndolo ya en el circuito o igual con los cálculos? No, con los cálculos. Desde el momento del diseño tú te vas a dar cuenta. Te va a dar L1 igual a L2, igual, por ejemplo, con D mínimo, L1 y L2. Vamos a ponerle números. Vamos a suponer que aquí es donde te da 1 milihenry. Y luego cuando haces el cálculo para el diseño de L1 y L2 con D máximo, te da 10 milis. 10 milihenries. Entonces, ¿qué valor propondrías tú para L1 y L2? ¿Qué valor Pues uno de 20 milis, de 20 como milis? Exactamente igual. Porque este valor tú ya viste que cumple con los dos requisitos. Mayor a 1 y mayor a 10. Es que en realidad las ecuaciones, bueno, aquí no. Te dicen que L1 igual a L2 tiene que ser mayor a ese valor. Entonces, en realidad es como si tuvieras esto. L1 igual a L2, cualquiera de los dos mayor a 1 milihenry, mayor a 10 milihenries, pues el de 20. 15, 11 milihenries también cumple. 9 milis, no, ya no cumple, porque 9 milihenries ya no es mayor a 10 milihenries. Entonces, para ese ciclo de trabajo máximo ya no estarías funcionando de manera correcta. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Ahí en la ecuación del ciclo de trabajo, ¿el voltaje del diodo es el voltaje que soporta el diodo o el que va a pasar por el diodo? No, el que te tumba el diodo cuando entra en conducción. Entonces, te fijas aquí, cuando está conduciendo, que tiene la polaridad correcta, te va a tumbar un voltaje, te va a pedir un voltaje para conducir. Por ejemplo, imagínate que yo digo, ok, quiero utilizar el que siempre les pongo yo como ejemplo, el MUR 8100, que es un diodo de conmutación ultra rápido. Te fijas, aquí dice, ultra fast, muy, muy rápido. Entonces, este te bloquea desde 800 hasta 1000 volts dependiendo del modelo y te aguanta hasta 8 amperes. Pero no van a ser 800 volts lo que vas a poner tú acá en la ecuación. Aquí. Esto no van a ser 800 volts, sino que tú te vas a la hoja de datos y déjame hacerlo un poquito más grande. Te vas a este parámetro. Voltaje en directa. Máximo instantáneo, BF. ¿Cuánto te está pidiendo para poder conducir? 1.5 o 1.8 volts máximo. Ah, bueno, pues entonces ese es el voltaje que vas a poner acá. Entonces te vienes aquí y tú dices, ok, como voy a usar el 8100, mi VD es 1.8 volts. ¿Ok?
Esa es la caída del diodo. ¿Que quiero usar otro número de parte? Bueno, pues entonces busca la hoja de datos de ese otro número de parte y buscas cuánto voltaje te tumba cuando ya está conduciendo en directa. 0.7, 0.8 volts, 1 volt, 2 volts. Hay unos que te tumban hasta 2.5 volts. ¿Sí está claro? Sí, profe. También tenía otra duda. Dígame. En las ecuaciones de los capacitores, el voltaje de rizo sería el voltaje que, así como digamos en la simulación, el que varía. Sí, sí, igual el que acabo de explicar, que tú tienes tu voltaje de salida. Imagínate que, déjame lo grafico aquí. Y entonces tú tienes tu voltaje así. Pues esto es tu voltaje de rizo, el delta V0. Ojo, te dicen voltaje, no factor de rizo, ¿eh? Es diferente. Factor de rizo es Kr y es delta V0 o delta VO sobre VO. ¿Ok? Sí, profe. Entonces el voltaje de rizo pues es en realidad el delta V0. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Dígame. Para la simulación, vamos a usar el mismo, bueno, se me fue el nombre. Bueno, el que es el Q1, ya que usamos uno para Multisim y para el Orca, que eran diferentes. Para la Ajá. simulación, ¿usamos ese mismo? Sí, si quieres, si no quieres meterte en complicaciones, usa ese mismo, el IRFPC, ¿no? Estábamos Sí, utilizando. bueno, para Multisim era el IRFPC 40 y creo que para el Orca 40. era 30. El No hay otro creo problema. era 60, ¿no? O 50, ya ni me acuerdo. Bueno, para Multisim, que es el que yo uso, pues es 40. Sí, mira, aquí en ORCAD habíamos utilizado el 60 Ok. y el Multisim usas el 40. No hay ningún problema. Ok, sí, podemos hacer el mismo y solo tenemos que acomodarlo la forma de como le acabo de explicar. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ahora, fíjense bien, algo que me quedó pendiente de explicarles en la sesión pasada, que se acuerdan que no corría por la variación del ciclo de trabajo. Cuando ustedes quieren probar cómo se comporta su circuito variando el ciclo de trabajo y no estar corriendo una vez y volver a cambiar el PW y así sucesivamente. Aquí es donde yo voy a cambiar mi ciclo de trabajo, ¿no? Aquí tengo mi periodo, que es el inverso de la frecuencia de diseño. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un periodo de 100 microsegundos y lo que hago es primero colocar un componente que se llama param. Es este que me aparece aquí. Se fijan ahí, me aparece parameters y lo pongo acá. Entonces, ya que lo coloqué, le doy doble clic y le voy a decir que me cree una nueva propiedad, New Property. Lo estoy explicando en ORCAD porque en Multisim ya lo hicimos. No sé si se acuerdan que hicimos el barrido paramétrico. Y entonces le doy New Property y aquí le voy a poner el nombre que yo quiera de mi variable. En este caso ya lo tengo, se llama D. Le puse yo D aquí, en el nombre. Entonces yo le puse D y automáticamente se me activó la ventana o el renglón que dice Value. Ahí le doy cualquier valor. Este por el momento no importa. Entonces le pongo 17 micros. Está bien. Después yo le recomiendo seleccionar ese renglón, le dan clic derecho y le ponen Display para que les muestre qué valor y qué nombre de variable están escogiendo.
y le ponen que te despliegue nombre y valor. Y le dan OK. ¿Vale? Cierran esta ventana y les va a aparecer ya exactamente como lo tengo yo aquí. Parameters D igual a 17 microsegundos. Ese es el valor por default que yo puse, pero no quiere decir que ese es el que va únicamente a simular. Y luego me voy a la fuente y le doy doble clic aquí en PW. Y lo que voy a hacer es poner entre llaves el nombre de la variable que definí. Esto es importante, tiene que ser entre esas llaves, ¿sí? No entre corchetes, no entre paréntesis, son las llaves. Entonces abro llave, pongo mi nombre de la variable, D1, dvar, lo que ustedes quieran ponerle ahí de nombre, siempre y cuando sea el mismo que ustedes ya definieron aquí. Si aquí yo le hubiera puesto D1, aquí tiene que ser D1 adentro de las llaves. Y cierro las llaves y le doy OK. Y luego me voy a mi perfil de simulación. Y en el perfil de simulación voy a escoger Parametric Sweep, barrido paramétrico. Entonces, si me voy ahí, lo voy a seleccionar dándole un clic en el recuadro para que me aparezca la palomita y decir ya está seleccionado, si no, no lo va a utilizar. Y voy a irme a Global Parameter, un parámetro global, porque aquí tienen la opción de variar una fuente de voltaje, una fuente de corriente, un parámetro de un modelo del componente o hasta la temperatura. No, pues yo quiero un parámetro global que yo definí que se llama D. Tiene que ser el mismo nombre que estoy poniendo entre llaves y el mismo que definí en parameters. Y aquí te dice, ok, ¿qué tipo de barrido quieres hacer? ¿Lineal, logarítmico o una lista de valores? ¿Sabes qué? Quiero hacerlo lineal. Ok, entonces pones lineal. ¿Dónde quieres que empiece? Pues quiero que empieces en 17 microsegundos y que termines en 70 microsegundos y vayas de 20 en 20 o de 10 en 10. Por ejemplo, voy a poner de 10 en 10. Listo. Le dan a aplicar, aceptar y lo corren. Obviamente aquí, déjenme quitar este medidor. Aquí yo estoy midiendo con mis medidores el voltaje a la salida en la resistencia R1. ¿Ok? Bueno, de hecho es con esta polaridad, menos más. ¿Sale? Entonces, yo lo corro. Ahí está corriendo. Se fijan que se tarda un ratillo en hacer la simulación porque está corriendo todas las curvas con todos los valores de ciclo de trabajo que yo le dije que corriera. Son bastantes. Ahí vamos, 80, 90, 100%. Y entonces les abre esta ventana donde les dice, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas. Porque de acuerdo a tus requerimientos, agarré 17 micros, que era mi primer valor, y luego le fui sumando de 10 en 10, 27, 37, 47, 57, y terminé en 67 micros. Aunque tú me habías dicho que llegara hasta 70 micros, 70 microsegundos, no pude llegar porque el valor más próximo era 67 y luego ya me pasaba. Está bien, muéstramelos todos. Entonces le dan OK, seleccionando todos, y así les aparece cómo está variando el voltaje de salida cuando ustedes cambian el ciclo de trabajo. Y entonces ustedes observan que a mayor ciclo de trabajo,
el voltaje de salida va aumentando hasta llegar hasta los menos 100 volts que ya habíamos diseñado para el buck boost. Algo parecido ustedes pueden hacer aquí donde se les está pidiendo el cálculo de esto. Ustedes ponen, por ejemplo, 3 volts y quiero 3.3 a la salida. Bueno, pues entonces tienes que establecer un ciclo de trabajo. Pero luego sube a 4 volts. Entonces vas a tener que cambiar el ciclo de trabajo para seguir manteniendo 3.3. Subió a 5 volts. Cambias otra vez tu ciclo de trabajo. Entonces, para estar evitándonos la tarea de estar cambiando ciclo de trabajo cada que cambia el voltaje, ustedes pueden hacer esta función de el barrido paramétrico. ¿Ok? Parametric sweep. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo tengo una duda más, profe. ¿Mandé? Ahí que tiene el voltaje de entrada de 3 volts a 5.7 volts. Ajá. En el circuito de simulación, ¿cómo se pondría ese voltaje que está variando? Ah, eso está fácil. Por ejemplo, yo aquí tengo V1. Entonces yo le pongo que va a ser un voltaje variable. Se llama la fuente V1. Y va a variar ahora desde 3 volts hasta 5.7 volts, por ejemplo. Incrementos de 0.5 en 0.5. ¿Ok? Y le pongo aplicar. Y ahí me está calculando. Ya me lo termina. Ahí tienes las curvas. 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5. Y ahí está. Entonces, si te fijas, aquí el circuito tú lo estás haciendo que cambie el voltaje de entrada. No puedes cambiar o pedirle a ORCAD ni a Multisim que te cambie un parámetro y luego otro al mismo tiempo. Es decir, yo aquí empecé con 3 volts, pero tengo que dejar fijo mi ciclo de trabajo. Si te fijas, el ciclo de trabajo ya no lo estoy modificando. Está en 17 microsegundos. O punto 17, pues. Cuando sube a 3.5, que es la siguiente curva que yo quise generar, el ciclo de trabajo sigue igual. Oye, pero yo quiero analizar qué pasa cuando sube el voltaje, a qué valor de ciclo de trabajo tengo que ajustar para que me dé 3.3 volts a la salida. Ah, mi estimado, pues entonces ahí lo que vas a tener que hacer es cambiar manualmente tu ciclo de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los simuladores, está bien que sí, pero no les exijas tanto. Si te fijas, Parametric Sweep te dice, puedo cambiar una variable a la vez, ya sea una fuente de voltaje, una fuente de corriente, un parámetro global, el modelo, un parámetro del modelo del dispositivo o la temperatura. Pero, no puedes estar variando dos o más valores al mismo tiempo. ¿Ok?
En el DC Sweep, que es otra función diferente completamente, aquí sí, si te fijas, aquí te dice, ok, Primary Sweep, barrido primario. Ah, pues quiero variar B1. De tal a tal valor, de 3 a 5 volts. 0.5, 0.5, ok. Luego, ¿cuál otra quieres variar? Ah, quiero variar, suponiendo que tuvieras otra fuente de corriente directa, pues quiero variar B2. Esa va a variar desde 1 hasta 20 volts. De 1 volt en 1 volt. Eso sí lo puedes hacer cuando es la función de ese sweep. Pero no es lo que nos interesa. Esta te sirve, por ejemplo, para sacar las características corriente-voltaje de un transistor. Pero no, ahorita lo que nos interesa es un análisis transitorio. Entonces, por eso escogimos transient, time domain. Y entonces, las opciones que tienes cuando haces un transitorio son estas. Ah, bueno, pues quiero hacer el barrido paramétrico. Entonces, nada más puedes variar una sola variable, valga la redundancia, un solo parámetro. Fuente de voltaje, fuente de corriente, parámetro global. Cualquiera de esos escoge, pero no puedes variar dos al mismo tiempo. ¿Sí está claro? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No hay? Bien, entonces por el momento aquí nos quedamos. En la Profe, siguiente sesión. Mande, dígame. los problemas que ahorita salieron, dijo que los vamos a entregar nosotros, pero ¿para cuándo? ¿O ya es para cada clase? Ah, no, les voy en la plataforma de Canvas, les va a aparecer ahí la tarea asignada de qué fecha va a estar disponible la plataforma para recibir su trabajo y ustedes tendrán que subirlo antes de la fecha límite. Entonces, por ejemplo, ahorita hemos visto Cook y CEPIC. Sí. Y entonces les aparece el día de hoy y se cierra, por ejemplo, el viernes. Entonces, para el viernes ya tuviste que tener cálculos, diseño, simulación y tu reporte listo. Lo subes y el jueves te voy a asignar otros circuitos, otros ejercicios, Ah, ok. que van a ser, por ejemplo, el forward y el flyback. Y a la siguiente clase, cook aislado y push-pull, por ejemplo. Y entonces así va a ser por semana. Vas a tener 3, 4 días para poder terminar el análisis, el diseño, la simulación, etcétera, todo tu reporte. Pero lo importante, obviamente, es que funcione, que me entregue lo que yo les estoy pidiendo, pero también su explicación. ¿Qué están observando? ¿Qué aplicación pueden encontrarle a este tipo de circuitos? En base a los antecedentes que ya vimos, ¿cuáles son sus conclusiones? Me interesa mucho leer eso. No nada más, mira, está el circuito, están las gráficas. No, a mí eso no me sirve. A mí, entréguenme, obviamente, el circuito diseñado y funcionando, es decir, simulado correctamente, pero explíquenme también qué conclusiones les deja, qué aprendizaje. ¿Realmente te sirve para algo ese circuito, el CEPIC? ¿Dónde lo aplicarías? ¿En qué tipo de aplicación específica se te ocurre? No, pues que en un vehículo eléctrico. Ok, ¿cómo lo haces? Investiga sobre los vehículos eléctricos. ¿Realmente utilizan algún CEPIC, algo equivalente? ¿O utilizan más bien un buck o un boost por separado? Por ejemplo, ha habido proyectos de tesis en la unidad académica que han utilizado CEPIC, Cook, Book, Boost, de todo. Bueno, ok, pues sí, échate un clavado a ver qué ves ahí, qué encuentras. Ok.
Ok. Entonces, aquí el asunto es no nada más, ahí está, deja de dar lata, ahí está, y ya me funcionó. ¿Y luego? ¿Para qué te va a servir? Tú, futuro ingeniero, ¿qué esperas hacer con esto? Oye, pues que voy a trabajar en un sistema de automatización de procesos industriales. ¿Y te puede servir? Ah, sí, porque quiero controlar la velocidad de una banda transportadora. Y resulta que la banda transportadora necesita un voltaje constante. Ah, ok. Entonces, ahí está tu voltaje constante. No, pero son 100 volts. Está bien. Pues nomás modifícalo. Y luego, resulta que hay variaciones de tensión. Perfecto. Aquí están tus variaciones de tensión. Entonces se puede utilizar, sí. Y así sucesivamente. Tú puedes encontrar aplicaciones que me puedes platicar en qué los puedes utilizar. ¿Sale? Sí, profe.